Vamos entonces a leer la palabra del Señor. El tema es Cumple tu ministerio. La lectura bíblica, segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. Y dice la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Señor, bendecimos tu nombre y alabamos tu nombre. Te glorificamos en esta noche y te damos gracias porque tú nos permites reunirnos en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, para vigilar. Estamos en tiempos donde tenemos que estar alertas y la oración es el medio efectivo para poder dejar depositado en ti nuestras inquietudes, las situaciones que nos rodean y todo aquello que entendemos y sabemos que en el poder de tu Espíritu Santo tú puedes traer respuesta. Pero en esta noche, Señor, antes de entrar en ese tiempo de oración, tú quieres ministrar a nuestras vidas. Oro a ti en el nombre de Jesús para que esta palabra que hemos de exponernos, que hemos de estudiarla, Señor, trabaje en nuestros corazones, nos muestre y nos revele todo aquello que es necesario para que cada uno de aquellos que estamos expuestos a esta palabra entendamos la importancia de cumplir con el ministerio que tú has puesto en nuestras manos. Señor, engrandécete de manera especial. Glorifica tu nombre y permite que el estudio de tu palabra sea de gran bendición para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias, Padre. Antes de iniciar la introducción del estudio, les dije que, ¿verdad? Todo el que pueda y quiera, esto es algo voluntario, que tenga alguna nota, algún papel donde anotar, les voy a decir el por qué les solicité, ¿verdad? El que quiera tomar nota en este estudio. Comienzo haciendo la pregunta: ¿cuál es tu ministerio? Cada uno de los que están ahí puede anotar cuál es su ministerio. Cuando hablamos de ministerio, porque la gente dice, ay, pues yo no tengo ningún ministerio, porque todo el mundo piensa en pastor o en evangelista o maestro de escuela bíblica, pero cuando nosotros buscamos y definimos lo que es un ministerio desde el punto de vista bíblico, un ministerio es el servicio que un creyente realiza de acuerdo con un llamado particular de Dios para la iglesia o la misión. Así que cuando hablamos de ministerio, lo podemos traducir en qué Dios te ha llamado a servir, ¿verdad? En una forma bien sencilla, esa es la pregunta que podemos hacernos. ¿En qué Dios te ha llamado a servir? Hay unos que sirven en muchas cosas, otros sirven en una, otros sirven en dos. Pero entonces, si tú sabes a todo lo que Dios te ha llamado a servir, eso es lo primero que tú si quieres anotar algo, escribir en todas las áreas donde Dios te ha llamado a servir para la iglesia o para la misión. De acuerdo a esta definición,
podemos decir que todos tenemos un ministerio o servicio a realizar para Dios. O sea, todo el que viene al reino de Dios, todo el que ha sido llamado y ha contestado afirmativamente al llamado de Dios a la salvación, tiene un ministerio. ¿Por qué? Porque como yo les decía, me parece que fue el miércoles en estos días, he dicho que hay dos funciones bien importantes que nosotros como creyentes realizamos. Una es adorar a Dios y la otra servir a Dios. Y eso nosotros lo sabemos porque lo hemos escuchado muchas veces y hemos escuchado cuando nos dicen que el que no sirve, no sirve, ¿verdad? Si tú no sirves a Dios, pues no estás haciendo nada. De manera que todo el que entra a las filas del Evangelio tiene un ministerio, tiene algo que servirle a Dios. Por eso, dada esta definición, es por esto que es importante que en esta noche, y toma nota de esto antes de entrar en la lección como tal, si tú tienes un servicio, es importante que en esta noche comiences identificando el ministerio al cual Dios te ha llamado, que ya se lo dije. Eso es lo primero que vas a hacer. Y segundo, en la medida en que tú te expongas a este estudio, porque fíjate que el estudio dice, cumple tu ministerio. Quiere decir que a través de 2 de Timoteo 4, el 1 al 8, nosotros vamos a ver qué requisitos, qué cosas cumplió el apóstol Pablo de tal manera que, o se dieron el apóstol Pablo de tal manera que él cumplió su ministerio y le hace la misma exhortación a su amado hijo Timoteo. Y en la medida en que tú te vayas, todo aquello que el Espíritu Santo te llame la atención, tú ve anotando todo lo que esta lección te va a ayudar para que tú cumplas cada vez mejor con el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Tú vas a hacer unas anotaciones, unas cosas que quizás estés haciendo, unas cosas que quizás no estés haciendo, unas cosas que tienes que enfatizar más. Y así vas a irte relacionando con lo que Dios quiere ministrar a cada uno de nosotros en esta noche. Así que dando estas directrices, vamos a comenzar con una introducción a esta lección. Eh, Pablo sabe que su muerte está próxima. Cuando él escribe esta carta, ya Pablo sabe que su muerte está próxima. Y sigue preocupado porque no deja de ver cómo la apostasía va creciendo dentro de la iglesia. En esta coyuntura, en ese momento de la vida de la iglesia, Pablo se ve en la necesidad de pasar el relevo a su amado hijo Timoteo para que él siga desempeñando la tarea que hasta ese momento él había realizado como apóstol. Y una de las funciones más importantes que Timoteo debía de llevar a cabo sería la de predicar la palabra. Veamos a través de este estudio cómo el apóstol Pablo presenta tres aspectos que son de gran relevancia en estos días para que tú y yo, al igual que Pablo y Timoteo, cumplamos con el ministerio que ha puesto en nuestras manos. Así que lo primero que vamos a entrar dentro de esta introducción, vamos a exponernos a los tres aspectos que son de relevancia para que nosotros cumplamos con el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Estos tres aspectos son los siguientes. Vamos a tratar primeramente sobre la solemne exhortación a predicar la palabra. Vamos a tomar en consideración esto.
solemne exhortación a predicar la palabra. B, vamos a ver la exhortación a predicar la palabra frente a las falsas doctrinas. Exhortación a predicar la palabra frente a las falsas doctrinas. Y vamos a ver la justificación de la exhortación, donde Timoteo debe tomar el relevo frente a la partida de Pablo. Yo se lo estoy dando de esta manera. Usted va a ver todo eso desarrollado y mezclado a través de la lección. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lo tengo que dejar un momentito para que escriban. Básicamente, aunque inicialmente yo voy a presentar la parte A, solemne exhortación a predicar la palabra, la B y la C está metida dentro de todo eso. Amén. ¿Me entendieron, verdad? Está dentro del desarrollo de todo eso. ¿Puedo seguir? Sí. Ok, pues entonces vamos al desarrollo de la lección. Y vamos a empezar con la parte A, solemne exhortación a predicar la palabra. ¿Quién me puede leer? Segunda de Timoteo 4, 1a. Amén. Dice, Ajá. te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La parte A solamente es... Ok, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Hasta ahí, muy bien. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Como ya les leí anteriormente, Pablo veía que se acercaba el fin de sus días sobre esta tierra y tenía una gran preocupación al considerar los tiempos peligrosos que se avecinaban sobre el cristianismo y la desviación de la fe que ya se percibía dentro de la iglesia. En estas circunstancias, hace diversos encargos a su fiel discípulo Timoteo. Vamos a ver, Pablo le hace, cuando nosotros analizamos toda la lectura, vemos que Pablo hace una serie de encargos a Timoteo. Lo primero que Pablo hace es encargar, hacer el encargo con solemnidad, o sea, la solemnidad del encargo. Y vamos a trabajar con esto un momento, la solemnidad del encargo. Cuando tú hablas, escucha el término solemnidad. Para ti, ¿qué significa? Respeto. Luisa dice respeto. ¿Quién tiene otra definición? Una petición como con cuidado, con ponle atención. Ponle atención, dice Rosa. ¿Quién más tiene otra definición? Podría ser cuando se trata de señalar algo que es importante o extraordinariamente importante. Ajá, te acercaste mucho más. Te acercaste bastante más que los demás. ¿Que alguien más quiere decir algo? Sobre solemnidad. ¿Qué es solemnidad? Para que tú puedas entender las palabras de Pablo cuando decimos y se identifica el te encarezco, ese te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo como un encargo solemne, como un encargo solemne. ¿Qué significa solemnidad? ¿Alguien más quiere decir algo? Tratar algo con seriedad. Muy bien, se acercó un poco más. Yo pienso también que la solemnidad también puede traer algo como algo que es así, algo ceremonial, algo que es más ceremonial de gran importancia.
No descarto lo de ceremonial porque nos lleva a un ritualismo y difiere de eso. Les voy a leer la definición de acuerdo ¿verdad? Al curso de la lección ¿verdad? Para poder aprovechar el tiempo. Y cuando hablamos de solemnidad, estamos hablando de un conjunto, el conjunto. O sea, una serie de ¿qué? Conjuntos de los requisitos legales o de formalidades para la validez o eficacia de una manifestación de la voluntad. O sea, si yo quiero que la voluntad mía se dé, yo tengo que establecer un conjunto de ¿qué? De requisitos legales o de formalidades. Por eso Dios, Él quiere que se dé su voluntad, por eso Dios ha establecido requisitos y cuando hablamos de legales, se refiere a ley. ¿Y cuál es la ley perfecta para nosotros saber los requisitos de Dios? La palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos aquí en esta primera parte sobre porque estamos hablando de un encargo, estamos hablando de algo que se llamó o algo a que se le otorgó, en este caso es a Timoteo, ¿verdad? Pues no estamos hablando de otra persona, estamos hablando de Timoteo. Y la primera parte de este estudio nos lleva a nosotros entender cuáles son los requisitos legales o formales que le dan validez a lo que a Timoteo se le mandó hacer. ¿Me entendieron? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces vamos a ver, yo los tengo todo escrito, los vamos a leer nosotros, ustedes y yo, y vamos a ver en qué consisten ese conjunto de requisitos o formalidades que le dan validez o hacen eficaz esa voluntad de Dios sobre Timoteo. Amén. La primera, ¿quién me lo lee? El apóstol utiliza un tono muy diferente que sugiere una profunda solemnidad. Esto es un dato, ya lo leímos. Te encarezco. Es como si uno se imaginara al apóstol puesto de rodillas delante de Timoteo, para que tengan una imagen de hacia dónde te encarezco, por favor, te encarezco delante de Dios, y delante de Dios y del Señor Jesucristo lo vamos a ver ya mismo. Te encarezco, es un tono bien diferente, es una exhortación, pero es una petición. ¿Quién me lee esa? El apóstol llama a Dios, al Señor Jesucristo, testigo del encargo que le hace a Timoteo, y además le recuerda que un día volverá y someterá a prueba su ministerio. Entonces, no solamente es como si se pudiese de rodillas delante de Timoteo, sino que le dice, fíjense que le dice a Timoteo, te encarezco, y llama a unos testigos para que sepan, para que Timoteo sepa quiénes van a testificar de que él fue llamado. ¿Ok? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, los llamo como testigo del encargo que te hicieron, Timoteo, que te hago, Timoteo. Y además le recuerda que un día volverá y someterá a prueba su ministerio. Ese es el resto de la palabra que habíamos leído, que dice, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, le estoy diciendo, Dios te ha llamado. Y esa es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tomar dentro de cumplir nuestro ministerio. Dios nos ha llamado. Nosotros tenemos como testigos a quién, a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que un día volverá y va a someter a prueba nuestro ministerio. Amén. ¿Quién me lee la otra?
Dice, viendo la forma en que le hace el encargo, podemos decir que viene cargado con todo el peso de un juramento legal. Ajá, o sea, lo que te encarezco, de la manera en que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, es como si fuera un juramento. Es como si Timoteo hubiese jurado cumplir con lo que habían puesto en sus manos. Estamos entendiendo nosotros la seriedad del llamado que Dios ha puesto en nuestras manos, de lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Quién me lee esa? La idea sería algo así como: te conjuro delante de Dios, a quien tendrás que rendir cuentas para que cumplas con este encargo. Amén. Y o sea, te conjuro delante de Dios, a quien tendrás que rendir cuenta. Y esto es otro detalle que nosotros tenemos que tomar en consideración para el llamado que Dios nos ha hecho. Hermanos, de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, un día nosotros hemos de rendir cuentas. Amén. Y por último, ¿quién me lo lee? Por lo tanto, es muy probable que la razón por la que Pablo expresó este encargo de una forma solemne era que estaba designando, a Timoteo como su sucesor en la obra del Señor, y esta carta serviría de documento oficial que la acreditaba ante quienes lo pudieran dudar. Muy bien. O sea, esa era una carta, un documento oficial. La segunda carta de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8, es una carta oficial acreditando que Timoteo fue llamado. Eso era por si acaso alguien lo podía dudar. Yo me acuerdo cuando yo fui a hablar con el pastor Mariano sobre el llamado que Dios me había hecho al pastorado, que yo le llevé un video que tengo por ahí cuando públicamente Dios me llamó al pastorado. Entonces, él no me conocía, yo tenía que hablar con unos asuntos, yo le llevé el video para que él lo viera. Asimismo, el apóstol Pablo aquí está dando una evidencia de, mira, Timoteo, te he llamado. Nosotros, cada uno de los que hemos sido llamados por Dios, tenemos la evidencia a través del respaldo de Dios en la tarea que estamos realizando, de que Él y solamente Él nos ha llamado. Amén, hermanos. Como hemos dicho, Pablo veía que se acercaba el fin de sus días sobre esta tierra y tenía una gran preocupación al considerar los tiempos peligrosos que se avecinaban sobre el cristianismo y la desviación de la fe que ya percibía dentro de la iglesia. En esa circunstancia hace diversos encargos a su fiel discípulo Timoteo. Entonces Pablo vivía con la esperanza puesta en el inminente regreso de Cristo a este mundo para reinar en él después de juzgar a todos los hombres. Amén. Vamos a ver cuando decía juzgará a los vivos y a los muertos en su... Es verdad que al presente Cristo está siendo rechazado por la mayoría de los hombres, pero esta situación cambiará cuando Él regrese en poder y gloria. Es probable que Pablo mencione este hecho por varias razones. La primera, ¿quién me la lee? Porque Timoteo no debía perder de todo nuestro servicio es llevado a cabo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien va a examinarlo en un día futuro, lo recompensará como corresponda. Amén. Fíjate que él dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo le hace esta advertencia a Timoteo?
porque Timoteo no debía perder de vista que todo nuestro servicio, todo tu servicio, todo mi servicio es llevado a cabo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que es el que lo va a examinar un día y es el que va a recompensar como corresponda. Amén, hermanos. Si yo hago un compromiso con el Señor, pero después me olvido de que lo hice con el Señor y trato de agradar a fulano, a perencejo, a la familia, a esto, a lo otro, y dejo de mano, no, nos estamos olvidando de que fue delante de Dios y del Señor Jesucristo quien lo va a examinar en un futuro lo que yo estoy haciendo y el único que va a recompensar. ¿Quién me lee esto? Esta primera parte, perdónenme, que el apóstol Pablo nos enseña, nos demuestra tres cosas. La primera, ¿quién la lee? Este es un estímulo para aquellos que quieren servir al Señor con fidelidad. Una seria advertencia para quienes son negligentes y descuidan su ministerio. ¿Cuál es el estímulo? Mira, que hagamos las cosas bien, a que cumplamos con lo que Dios puso en nuestras manos, que seamos fieles. Pero también una advertencia para aquellos que en el llamado que Dios les ha dado, en la tarea que Dios ha puesto en sus manos, muchas veces son negligentes y descuidan ese ministerio. ¿Qué más nos enseña esa primera parte? La responsabilidad final de un predicador no es ante una iglesia local o ante cualquier ser humano, sino ante el Señor. Hermanos, definitivamente. O sea, fíjense, yo no sé, yo creo que ahí hay 6 personas o 7. 7. ¿Cuántas? 7. 7. Hay 7 y nosotras 2 que estamos aquí somos 9. ¿Verdad? Y yo estoy viendo desde que comenzamos la cantidad de gente que hay. Entonces, ¿a quién yo debo fidelidad? Al Señor. Entonces, si yo debo fidelidad al Señor, si hay uno, si hubiese uno ahí solamente, si hubiese llegado a uno, ese uno yo le doy el estudio. ¿Me escucharon? Amén. Amén. Vinieron, habemos 9, porque yo estoy recibiendo esta enseñanza. Pues nosotros 9 estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad es, sí, con ustedes, porque fueron fieles, llegaron ahí, ¿me entiende? Para exponerse, pero yo tengo que ser sobre todas las cosas fiel al Señor, que fue quien me llamó. ¿Quién lee esta? El predicador no debe estar pendiente del aplauso o de las críticas de sus oyentes, sino de ser fiel a Dios en la predicación de su palabra. Ok. Esta era otra de las cosas que Pablo quería que Timoteo no perdiera de vista. Como predicador, Timoteo no tenía que estar pendiente ni de aplausos ni de crítica. Nosotros no somos moneditas de oro. A unos les vamos a caer bien, a otros les vamos a caer como bien mal. Pero nosotros tenemos que ser fiel a Dios. El predicador, el llamado de Dios que se preocupa porque unos los aceptan o no, lo que hace es perder su tiempo. Nosotros estamos que ser dedicados a querer agradar al Señor. Lo segundo que podemos ver, perdónenme, le di muy ligerito. Lo segundo que podemos ver dentro de este llamado que le hace, esta exhortación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo, es que todo siervo del Señor debe mirar constantemente al retorno glorioso de Cristo a este mundo. O sea, ¿estás tú pendiente y consciente de que Cristo viene?
¿Está eso dentro de tus noticias diarias? Porque eso es lo que te va a motivar a tú realizar la obra para la cual Dios te ha llamado. Entonces, bajo esta exhortación que Pablo le hace a Timoteo, podemos ver lo siguiente. ¿Quién me lee esa? Porque es necesario que nosotros constantemente estemos pendientes del retorno de Cristo. ¿Quién lo lee? Esto es necesario porque cuando estamos inmersos en la batalla y sufrimos el desgaste que ésta produce, solo podemos mantenernos en pie si vemos la gloria de Cristo sentado en el trono de la majestad. Amén. Si yo, dentro de la tarea que Dios te ha dado, dentro del llamado que Dios ha puesto en tus manos, dentro del ministerio que Dios te ha llamado, hermanos, nosotros vamos a sufrir y vamos a estar en una continua batalla, ¿ok? Que nos producen desgaste, que nos producen desánimo. Pero si yo tengo mis ojos puestos en la venida de Cristo, esto nos va a ayudar a mantenernos en pie. ¿Por qué? Porque en medio del sufrimiento, en medio de la batalla, en medio de la situación difícil, nosotros vamos a ver la gloria de Cristo sentado en el trono de la majestad. Y esto me está acordando ahora, en el caso de, ay, ¿cómo se me olvidó ahora el nombre? Del que mataron a Pedra. Esteban. Muy bien. Esteban, dentro de las pedras, él que era lo que veía. Veo a uno y vio la gloria de Dios sentado. Amén. En medio del sufrimiento y en medio del dolor. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado en lo que Dios quería que él estuviese enfocado. Y como tercero, dentro de esta exhortación que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, nos recuerda que el tiempo y las oportunidades para predicar el evangelio durarán hasta el momento de la venida de Cristo a juzgar el mundo. O sea, tenemos un tiempo, tenemos unas oportunidades, pero hermanos, hay que predicarlo. Ok, porque Cristo no viene, pero a lo mejor yo me tengo que ir, porque Dios determinó que es mi partida. Entonces, yo tengo que aprovechar al máximo el tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me están entendiendo? Van anotando cosas que son importantes para que podamos cumplir el ministerio. Amén. Bien, pues vamos a seguir. Vamos a la segunda pregunta de este estudio. La primera pregunta que hicimos, hablamos sobre la solemnidad del encargo. Vamos a hablar ahora cuál era el contenido del encargo. Segunda de Timoteo 4, versículo 2a. ¿Qué dice? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. ¿Cuál era el encargo? Predicar la palabra. Prediques la palabra. Ese encargo, hermano, será distinto para nosotros. Todos hemos sido llamados a predicar la palabra. Amén. Esa es la prioridad. Después de eso, que si mando una carta, que si doy clase, que si hago un almuerzo, que si limpio el templo, que si preparo unas lecciones, pero la prioridad es que prediques la palabra. Pablo exhorta a Timoteo a que tenía que predicar la palabra. Vamos a considerar el término predicar. ¿Quién me puede leer esta información? Este se empleaba en la época del Imperio Romano para referirse a la labor del heraldo. Del heraldo del emperador, quien proclamaba de manera pública y formal el mensaje de parte del emperador que debía ser escuchado y obedecido en el caso de contener algún mandamiento. O sea, que el término predicar
Fíjense, uno dice, pero es que el término predicar es bíblico, ¿verdad? Pero el término predicar se empleaba en la época del Imperio Romano y a lo que se refería era a la labor de alguien que era llamado el heraldo ¿de quién? Del emperador, ¿verdad? Quien proclamaba de manera pública y formal el mensaje que el emperador había dado, que debía ser escuchado y obedecido en el caso de contener algún mandato. Amén. Esa era la idea, el término predicar. Había alguien que iba a llevar ¿qué? Un mensaje que había recibido ¿de quién? Del que más mandaba, del emperador. Y lo llevaba y ese mensaje no solamente había que escucharlo, sino que había que obedecerlo. Con respecto al término predicar y nosotros, ¿qué nos dice la lección? ¿Quién puede leerlo? La conclusión a la que Pablo quiere llegar es que el Rey del cielo ha encargado su palabra a los predicadores y estos tienen la obligación de proclamarlo a los hombres con toda su autoridad y también con la máxima fidelidad sin alterar, falsificar o inventar el mensaje. Amén. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que prediques, ¿qué es lo que le está diciendo? Tienes la responsabilidad de proclamar con autoridad, con fidelidad, sin alterar, sin falsificar, sin inventar el mensaje. Así que cuando Dios te está diciendo a ti predica, te está diciendo proclama. No le quites, no le añadas, solamente cumple de tal manera que los que lo escuchen, ¿qué hagan? Lo obedezcan, lo obedezcan. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuándo Timoteo debía de cumplir el encargo? A tiempo y fuera de tiempo. Ajá, a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo debía estar listo para dedicar en cualquier momento. Pero es que está lloviendo. ¿Estaba listo? Oh, es que se me rompieron los zapatos. ¿Estaba listo? No. Oh, es que no el carro no tiene gasolina. ¿Estaba listo? No. Timoteo debía estar listo para predicar Cualquier en momento. cualquier momento, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ok? Esto implica estar atento para aprovechar bien todas las oportunidades sin considerar que otros no les pudiera parecer el momento oportuno. Ay, pero, y fíjense, y esto quiero hacer claro, a las 12 está haciendo mucho sol y yo estoy de acuerdo que esa hora no se salga. ¿Por qué? Porque te estás exponiendo. Pueden pasar tantas cosas, ¿me entiendes? En términos de temperatura, pero mira, busca otro momento para llevar el mensaje, para predicar la palabra. Pues mira, yo no puedo ir el lunes en la mañana porque estoy trabajando, pero si el domingo no trabajas, ¿no puedes sacar un tiempo? ¿Ok? O sea, ¿de qué estamos hablando? Que si yo quiero cumplir el ministerio, yo tengo que aprovechar todas las oportunidades y buscar el momento que oportuno para realizar la tarea. Esta era la exhortación que el apóstol Pablo le estaba haciendo a Timoteo. ¿Qué más cuando habla de a tiempo y fuera de tiempo? ¿Quién lo lee? De hecho, quien espera hasta que la ocasión parezca completamente favorable para predicar el evangelio, nunca lo encontrará. ¿A cuántos le ha pasado eso? Espérate, que yo creo que hoy no puede ser. Y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, y no se cumple. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos esperando. Si nos podemos esperar la ocasión
para que parezca completamente favorable, nunca lo vamos a encontrar, porque siempre van a aparecer ¿qué? Imprevisto. Imprevistos. Siempre va a aparecer algo para que no hagamos esa tarea. ¿Quién me lee esta? ¿Qué es a tiempo y fuera de tiempo? Sin ceder ante la presión que el mundo pueda colocar. Hay que ser constante. Dios me ha llamado. Tengo que cumplir con su ministerio, a lo que Él me ha llamado a hacer. Tengo que ser constante. Tengo que ser intencional. Tengo que buscar el momento. Tengo que buscar el tiempo. Y no ceder ante la presión que el mundo pueda colocar, porque el mundo me va a poner presión de diferentes maneras para que yo no realice la obra que Dios me ha mandado a hacer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O algo que usted quiera añadir? La cuarta pregunta con respecto a este estudio es ¿cómo debía Timoteo desarrollar ese encargo? ¿Cómo lo debía desarrollar? Versículo 2c. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Ajá. Entonces, la predicación de la palabra debía ser expuesta con el fin de abarcar diferentes necesidades de la persona. De ahí las siguientes exhortaciones. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta. Cuando nosotros evaluamos estas directrices que le da el apóstol Pablo a Timoteo para que pueda desarrollar el encargo, la tarea que le ha dado, encontramos que dos de ellas son negativas y una positiva. ¿Cuáles son las dos negativas? Muy bien, redarguye y reprende. Por lo tanto, la positiva es exhorta, exhorta. Vamos a ver qué redarguye. ¿Quién me lo lee? Una de las finalidades del predicador tiene que ser la de corregir aquello que es pecaminoso o que es algo falso doctrinalmente. Primero trae convicción por medio de la palabra y luego tendrá que guiar a la persona al arrepentimiento y al cambio de su forma de pensar. Fíjense que en esa dirección todo está bien claro. ¿Qué es redarguir? ¿Cuál es la finalidad? Corregir. Corregir aquello que es pecaminoso o que es falso doctrinalmente. ¿Cuántas veces nosotros excusamos a la gente o decir un disparate o inventársela o sacársela de la manga y no tiene que, desde el punto de vista bíblico, lo que la persona está diciendo es correcta y nos hacemos los locos por no buscarnos un problema? Pero la palabra nos llama a nosotros a predicar redarguyendo. Y fíjense que nos dice cómo hacerlo. Tampoco no es pues decirle a la gente, ay, tú, lo que tú estás haciendo, o sea, tratar a la persona para ponerla en ridículo y para hacerla quedar mal. Dice, primero trae convicción por medio de la palabra. O sea, tú vas a buscar cuál es la palabra precisa, porque no es tu opinión, es la opinión de Dios, lo que Dios piensa con respecto al pecado que sea, con respecto al error doctrinal que sea. Nosotros estamos llamados a redarguir. No le podemos dejar esa tarea solamente al Espíritu Santo. Si tú estás expuesto delante de una persona que te habla algo doctrinalmente falso o te está hablando que es pecado, tienes que redarguir. Y por medio de la palabra del Señor, guiar a esa persona que al arrepentimiento y al cambio en su forma de pensar. No lo puedes dejar así. ¿Alguna pregunta? O sea, Dios te está diciendo, cumple tu ministerio, pues redarguye.
¿Algo que quieran añadir? Espera un momento. ¿Ustedes oyen a Mari? No. Pues hable más alto. Sí, eso de arguir, nos está hablando de nosotros a una confrontación, confrontar a las personas con la situación en la cual se están. La confrontación es un método. O sea, la confrontación es un método. O sea, yo quiero hacerle ver a esa persona que está mal. O sea, que está pecando contra Dios. O yo quiero hacerle ver a esa persona que doctrinalmente lo que está diciendo o haciendo es falso. Pues entonces yo la tengo que confrontar, yo la tengo que exponer a qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto a eso, a lo que se está diciendo. ¿Me entiendes? O sea, la confrontación es un método, pero la acción es redarguir. ¿Cómo voy a redarguir? Eso puede ser confrontando, ¿entiendes? Iniciando una conversación donde la persona quizás hasta te afirma su manera de pensar con respecto a ese pecado o con respecto a esa doctrina. Y ahí tú tienes la oportunidad de poder corregir, ¿ok? Porque el propósito del redarguir es corregir. ¿Alguien más quiere decir algo? Así que un ejemplo de eso podría ser personas que muchas veces siguen repitiendo cosas que no son ciertas, pues a través de la palabra, ¿verdad? Uno llevarlos a decir, mira, eso realmente no es lo que dice la palabra, vamos a verlo juntos y llevarlos al libro o a donde se encuentre, ¿verdad? El tema particular. Y definitivamente, definitivamente. Entonces, la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos está diciendo, tienes que hacerlo. O sea, no te puedes hacer de la vista loca. Porque muchas veces nosotros vemos a las personas en esas situaciones, no le decimos nada, pero después lo comentamos con otro. Mira, fulano dijo esto, hizo esto, y hasta nos escandalizamos. Pero ¿y qué tú hiciste al respecto? Lo escuchaste y lo dejaste pasar. Y si tú quieres cumplir con tu ministerio, hay que redarguir. La próxima. Reprende. ¿Quién me lee esa? El predicador debe enfrentar el problema y juzgarlo a la luz de la palabra. Tanto en creyentes como en los que no lo son, pueden reducir la gravedad del pecado. No pueden reducir la gravedad del pecado o ignorarlo. Ignorarlo, más o menos. O sea, cuando te dice reprende, hay que enfrentar el problema. Tienes que decir algo. No, porque es el mejor amigo mío o mi mejor amiga. O no, yo no me voy a meter en eso. Yo le voy a orar para que Dios se le revele. Pero si Dios está revelando lo que hay, para que tú intervengas y hagas algo en favor, porque eso es parte del amor que le tenemos a los demás. Y muchas veces nosotros usamos unas palabras bien bonitas para pasarle la mano al pecado de otros y que para que no se molesten o para que no se sientan mal, pues Dios nos está mandando, hermanos, a reprender. Amén. 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 Y por último, exhorta. ¿Qué es exhortar? Estimular. Junto con la reprensión es necesario exhortar, lo que implica colocarse al lado de la persona para animarle, alentarle, amonestarle con el fin de que siga el camino correcto. Amén. O sea, que cuando yo exhorto, reprendo, redargullo, pero la exhortación es colocarse al lado de la persona para animarlo, para alentarlo, para amonestarlo, por medio de la palabra. Ok, porque yo le decía, no, tú puedes salir de esto porque yo estaba así, yo salí. No, ¿cómo yo salí? Porque la palabra me ayudó. Y es la palabra de Dios la que vamos a usar para poner esa persona en el camino
correcto, en el camino correcto. Todas estas cosas, hermanos, el apóstol Pablo dice que debían ser hechas como Paciencia y doctrina. con paciencia y doctrina. ¿Cómo interviene la paciencia? Muchas veces, fíjense, vamos a suponer que hay un grupo de 3 personas. Estamos 3 personas. Está mi persona y 2 personas más. Y hay una persona que me dice algo falso. Quizás si la situación no afecta tanto al otro, pues yo, ¿cómo entra la paciencia? Esperar quizás un momento y quizás aparte hablarle a la persona sobre lo que dijo incorrecto. Yo me acuerdo, eso ha sido dentro de las tareas que a uno de las que Dios me ha dado para mentorear y para dirigir personas dentro del ministerio. Yo me acuerdo una vez que yo estaba supervisando un obrero en, ¿dónde eran? Por allá cerca de Gurabo. Era una obra. Y era un estudio bíblico. La persona estaba dando un estudio bíblico. Y en el estudio bíblico, en una pregunta que le hicieron, una periodista doctrinal, ella contestó un error. Era un error. Entonces, yo me comía, como dicen por ahí, me comí por dentro. Decía, ¿cómo que yo hago? Porque era un obrero, pero lo que dijo estaba incorrecto. Entonces, esa era una situación donde se veían afectadas con el error. ¿Cuánta gente? Un montón, porque era un grupo que estaba expuesto. Y claro, yo inmediatamente no salí a corregir. Hice como una oración, medité y le pedí a Dios que me diera sabiduría, cómo hacerle frente a la situación, y levanté la mano y me metí con una conversación hacia lo que se estaba diciendo para poder establecer cuál era la verdad de lo que se estaba diciendo, sin necesidad de tener que decirle al obrero, estás mal, o eso no es así. ¿Me están entendiendo? Entonces tiene que ser con paciencia, pero también con doctrina y sabiduría. Por un lado, será necesario no impacientarse o enojarse con aquellos a los que tratan de corregir. ¿Por qué no puede impacientarse? Porque hay gente que no te aprende de la primera vez. Hay gente que tú le tienes que estar repitiendo las cosas una y una, como hace Dios con nosotros. ¿A cuántos de los que estamos aquí presentes en esta noche Dios nos ha recordado lo mismo un montón de veces? ¿Verdad? Y nos lo sigue recordando. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se nos olvida o nos hacemos los locos. ¿Alguna pregunta? Si voy muy ligero, me avisan, porque es que esto es larguísimo. Esto tiene, yo creo que 62 slides. Amén. Y voy por el 26. ¿Por qué debía cumplir Timoteo este encargo? ¿Quién me lee los versículos del 3 al 4? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muy bien. Voy a leer, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Lo voy a repetir otra vez por causa de la pregunta que se les hace. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué Timoteo tenía que predicar esa palabra y cumplir con su ministerio de acuerdo como el apóstol Pablo le estaba diciendo? Ya leímos los versículos del 3 al 4. ¿Quién me puede dar
la respuesta, esta respuesta. ¿En quién se centró el apóstol cuando le dio esa orden a Timoteo? Cuando el apóstol dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Los pecadores. ¿A quiénes se refiere? ¿Quién dijo? A los pecadores. No, A los mismos gente de la iglesia. A la iglesia. a los propios creyentes. Y lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿Por qué se refiere? pero porque le dice que no sufrirán la sana doctrina. Porque vamos entonces ahora a definir lo que es sufrirán, para que puedas entender que eran los creyentes. ¿Ok? ¿En quién se centra el apóstol? Y si después que yo explique esto todavía no lo entienden, me avisa, Cheryl. ¿Ok? En los propios creyentes. Léeme esta. Él veía con toda claridad que estaba comenzando un abandono generalizado de la sana doctrina dentro de la iglesia, lo que aumentaría el crecimiento de la cristiandad profesante y nominal. Ajá. ¿Qué era lo que Pablo estaba viendo? El abandono, la apostasía, porque ¿quiénes son los que apostatan? El que conoce. Conoce la palabra. Los creyentes, y entonces ante la situación que surge, ante esa situación, por eso es que él le dice en él dice, porque vendrán que no sufrirán la sana doctrina. Está haciendo referencia a los creyentes. Voy a seguir explicando porque todavía hay algo más para que lo puedas entender. Fíjate que él diagnostica que no sufrirán la sana doctrina. Vamos a ver los síntomas que ellos evidencian, la gente de la iglesia, para que Pablo haga este diagnóstico. Primero, dice, no sufrirán la sana doctrina. Y cuando habla de sufrir, implica mantenerse firme contra una cosa. ¿Ok? Mantenerse firme contra una cosa. La sana no se mantenían firme en lo que el apóstol Timoteo les estaba enseñando, que era la sana doctrina. Ok, o sea, vamos a seguir para que lo puedas ver mejor. Esto implica la negación a adaptarse a la sana palabra de Dios. Cuando dice que no sufrirán, se negaban a adaptarse a la sana palabra de Dios. Eso lo estamos viendo hoy en día. Amén. Y vamos a ver ejemplos de eso. Por eso era que decía que el no sufrirán se centraba en quién, en los creyentes, porque se le estaba dando una palabra buena, pero que ellos hacían, la rechazaban, no toleraban la sana doctrina, no la van a tolerar, la sana doctrina. Las demandas de la palabra son contrarias a los deseos y formas de pensar de las personas. O sea, yo quiero esto, pero ¿cómo yo voy a ir para esa media vigilia esta noche si yo sé que esta noche de lo que me van a hablar es de la palabra? Y yo quisiera que me hablaran de Marcos Witt o de él o de este otro, o que me dieran un atole para yo sentirme satisfecho. Digo, y no estoy diciendo que los que no estén, eso fue lo que pasó. Solamente estoy dando ejemplos. Amén, hermano. Y yo sé que ustedes son bien inteligentes y me entienden lo que estoy diciendo. Sigo. Este tiempo ha llegado hasta nosotros.
Antes de seguir con este comentario, ¿estás entendiendo, Cheryl, por qué a Pablo se refería a los creyentes? Ya. Porque dentro de la iglesia había gente apóstata, había gente que la palabra le entraba por un oído y le salía por otro. Había gente que hasta lloraban ante la palabra, pero cuando llegaba el momento de la obediencia, la palabra se les olvidaba. ¿Ok? Porque no era lo que ellos querían escuchar. Y este tiempo ha llegado hasta nosotros. Muchos de los que asisten a la iglesia en el día de hoy no quieren doctrina, sino que buscan predicadores que les digan lo que quieren escuchar, que los entretengan con espectáculos religiosos vacíos de contenido doctrinal. Con demasiada frecuencia la Biblia es olvidada y los predicadores se convierten en actores que en algunos casos consiguen fama y son considerados celebridades religiosas. Eso era lo que estaba viendo el apóstol Pablo. Por eso le decía, al ver la condición y situación que estaba comenzando dentro de la iglesia, le dice a Timoteo, cumple tu ministerio, reprende, redarguye, exhorta, predica la palabra. Amén. Amén. La segunda, en el diagnóstico que estamos haciendo, tenían comezón de oír. Eso era lo segundo. El segundo diagnóstico, dentro del diagnóstico, tenían comezón de oír. ¿Y qué significa comezón de oír? ¿Quién me lo lee? Comezón significa incesante e insatisfecho deseo que los domina por escuchar algo nuevo, diferente y sensacional que se ajuste a sus propios gustos. Wow, hermanos. ¿Cuánta gente insatisfecha hay dentro de la iglesia? ¿Cuánta gente dentro de la iglesia lo único que quieren es satisfacer sus deseos? Lo que los domina. Por escuchar algo no hay, pero si eso ya yo lo he escuchado otras veces. Yo tuve una experiencia, fue de al principio cuando yo me convertí. Era ir a un hermano de la iglesia que venía a predicar y venía a predicar de Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos. Era un predicador que venía a la iglesia. Y yo me acuerdo que cuando él pronunció la lectura bíblica, yo dije, eso es del Valle de los Huesos Secos. Y lo dije como en una forma, como menospreciando, como que ya yo lo había escuchado unas cuantas veces. Y Dios en su sabiduría y en su misericordia, pues no puedo decir otra cosa, me dejó escuchar el mensaje. Y cuando terminó el mensaje, yo tuve que ir delante de Dios y pedirle perdón, porque el Señor de una manera increíble me habló de una palabra que yo había escuchado muchas veces. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay personas que van a la iglesia buscando sensacionalismo, algo nuevo, algo diferente, pero es para, hermanos, a que se ajuste a sus propios gustos. ¿Por qué? Por causa de la insatisfacción, porque todavía Cristo no ha llenado su corazón a la magnitud que lo satisfaga. ¿Ok? Dentro de esta comezón de oír, una vez que escuchan la última novedad y juguetean con ella, la desechan como anticuada y buscan otra nueva. Por eso es que siempre están como insatisfechos. En nuestro tiempo, muchas iglesias parecen tener una necesidad constante de cambiarlo todo porque es un signo de modernidad. Ay, esto lo hicimos el año pasado y esto no lo hagamos más. Y esos son, ¿verdad? Quizás los comentarios que se hacen. Ok. Pero es todo cuando tú buscas, es todo una novedad, una novedad. Pero todo aquello que se aparte de la palabra deja insatisfecho al hombre. ¿Por qué nosotros podemos salir satisfechos del culto? Porque la palabra ministró a nuestras vidas.
dentro de ese diagnóstico, ¿por qué esta gente estaba apostatando? El apóstol Pablo dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, que estaban los de adentro, pero estaban los de afuera que se metían dentro de la iglesia. ¿Para qué? A enseñar de acuerdo a qué? A sus criterios, a sus maneras de pensar, ¿ok? Y aún conforme a sus pecados. Se amontonaban. Por eso era que la iglesia había apostasía. ¿Quién me puede leer esa? Lo que buscan son maestros que se adapten a sus propios caprichos y gustos pecaminosos, que les hagan sentirse bien, que justifiquen o pasen por alto sus pecados. Amén. Wow, son las 9:30. ¿Y a qué hora es que se supone que yo terminara? 45. Ah, me faltan todavía 15 minutos. Oh, pues déjame darle más rápido a esto. Muchos predicadores en nuestro tiempo se amontonan para ganar popularidad, cediendo a la tentación de apartarse de la palabra para halagar a sus oyentes con enseñanzas placenteras y ¿cómo? Y cómodas, que se ajuste a lo que la gente quiere escuchar. Vamos a ver este comentario. ¿Quién me lo lee? Dice, lo más triste es que el apóstol veía que todo esto iba a ocurrir en el interior de las iglesias. En nuestros días comprobamos que tenía toda la razón. Sigue. Hoy muchas personas... Hoy muchas personas se agolpan ante predicadores que les ofrecen todas las bendiciones de Dios sin necesidad de arrepentirse. Les prometen salvación eterna sin aceptar a Cristo. Sigue. Alimentan los celos de sus oyentes y no condenan ninguno de sus pecados. En sus corazones no hay un auténtico deseo de santidad, de obedecer la palabra. Por eso rechazan lo que necesitan y reciben lo que quieren. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Dentro de la iglesia como tal, ¿qué es lo que están amontonando? Un montón de gente que van para el cielo. No, se están preparando para un infierno eterno. Dentro de este diagnóstico que hace el apóstol, también él dice que aquellos que aún estando dentro de la iglesia, están detrás de fábula, apartarán de la verdad del oído, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué esto significa? ¿Quién lo lee? Cambian la verdad de Dios por mitos y fábulas, producto de la imaginación humana. Cambian la verdad. Y usted ha escuchado gente entre la iglesia con mitos, hermanos, con fábulas, cosas que no tienen que ver nada con la palabra del Señor. Y cuantas cosas se imagina la gente por ahí, las repiten como el papagayo sin tener ningún fundamento bíblico. ¿Ok? ¿Por causa de qué? De no querer exponerse a la sana doctrina. Ahora, la sexta pregunta. ¿Con qué actitud Timoteo debía cumplir el encargo? Si tú y yo tenemos un ministerio que Dios nos está llamando a cumplir, ¿cuál debe de ser la actitud que yo tengo que exponerme a cumplir, al cumplir el encargo? Lo primero, ¿qué le dice? Pero tú sé sobrio en todo. Pero tú sé sobrio en todo. ¿Qué es lo que Pablo le sugiere a Timoteo? ¿Quién me lo lee? Que debe mantenerse despierto y vigilante para evitar caer en los efectos intoxicantes de los que se apartan de la verdad. Tú sé sobrio, tú sé balanceado. Aquel está detrás de fábulas, detrás de mitos, detrás de la falsa doctrina, pero tú mantente despierto y vigilante. Evita caer en esos efectos intoxicantes de aquellos que se apartan de la verdad. Pero tú sé sobrio en todo. ¿Qué significa? En contraste, debe llevar a
cabo una enseñanza equilibrada de toda la palabra de Dios. Hay gente que se inclinan a esta parte de la palabra, pero esta otra la desechan. Son selectivos. Y el Señor nos está llamando que para poder cumplir el ministerio, nosotros se tiene que llevar a cabo en nuestras vidas y a través de nuestro ejemplo una enseñanza equilibrada de toda la palabra de Dios. Así que la primera actitud que Timoteo y nosotros tenemos que asumir para cumplir el ministerio es ser sobrio en todo. La segunda, ¿cuál es? Soportar las aflicciones. Soporta las aflicciones. ¿Qué significa eso? No existe tal cosa como un ministerio fiel que no sea costoso. ¿Ok? O sea, que para tú cumplir tu ministerio, tienes que entender y saber que te va a costar tiempo, te va a costar esfuerzo, te va a costar noches, te va a costar unas veces hasta la familia desde el punto de vista de que, mire, en este momento no podemos hacer esto, hay que hacer esto otro. Es costoso. La próxima actitud, ¿qué le dice? Haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista, es una encomienda de continuamente proclamar el evangelio de Jesucristo. La próxima actitud. De tu ministerio. Cumple tu ministerio, o sea, acaba el servicio que te mando a hacer. Acaba el servicio que te mando a hacer, no le sigas dando largas al asunto. No sigas buscando excusas. Cumple tu ministerio. La séptima pregunta, ¿por qué Timoteo debía tomar el relevo? De acuerdo a los versículos del 6 al 8. Los voy a seguir ligerito para ver si aprovecho el tiempo. ¿Quién me lee la primera razón? La razón de todas estas exhortaciones era la inminente partida del apóstol. Pablo estaba llegando al final de su ministerio. Eso era lo primero. ¿Por qué Pablo le escribe a Timoteo de esta manera? Porque ya el apóstol sabía, y eso lo dijimos al principio, que su ministerio estaba ya por finalizar. Y él tenía que dejar un relevo, ¿ok? Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo usando varias metáforas que se refieren a ese servicio que él había dado. Cuando dice, porque ya yo estoy para hacer, y le marqué las metáforas, porque yo ya estoy para ser sacrificado, es la segunda, y el tiempo de mi partida, tercera, está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Vamos a ver esas metáforas, por qué, o sea, la importancia de esto que Pablo le está diciendo a Timoteo. La primera, porque yo ya estoy. Está hablando del relevo. Timoteo debía ser diligente porque la partida de Pablo lo requería para continuar el trabajo que su maestro estaba a punto de dejar. Espérense, que tenía un comentario aquí. Ok. Y aquí yo apunté esta tarde un comentario con respecto a esto y escribí, es la importancia de delegar, de ser mentores, de preparar a otros para que continúen la obra que se ha comenzado. Tú sabes hacer muchas cosas, enséñale a los demás que las aprendan. Comparte con los demás todo lo que tú sabes. Los otros días yo vi a Jeremy allí detrás de la consola. Ok, a veces hasta lo escucho.
Yo sé que es lo que él habla, yo sé que yo lo escucho. Y yo decía, ahí está él aprendiendo. ¿Me estás entendiendo? Marlene está haciendo un trabajo. A los que van levantándose, pónganlo a trabajar. Dele la oportunidad de que conozcan lo que tú sabes hacer. Porque Dios te ha dado tareas, te ha dado talento, te ha dado dones para que los compartan. Nosotros no vamos a durar toda la vida. Además de eso, el tiempo en un llamado llega a su fin y hay que hacer otras cosas. Y cuando uno sale de un lugar, alguien tiene que venir a ocupar ese lugar y yo sigo haciendo otra cosa. Amén. Así que hay que ser diligente en preparar a otros, porque a todos nos va a llegar el relevo. Y esto debe de hacer así, cuando el siervo de Dios se tiene que retirar, otro más joven debe tomar la antorcha y seguir hacia adelante. Lo otro que, de la otra manera, la otra metáfora que el apóstol usa para hablar de, de su retiro, del tiempo de su fin, es el sacrificio. ¿Quién me puede leer esa? Toda la vida de Pablo había sido presentada como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y ante su muerte mostraba su plena disposición para ello. Vea, como parte de cumplir el ministerio, hermano, hay sacrificio. ¿Cómo tú evidencias el sacrificio? Presenta tu vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Otra metáfora que el apóstol usa para ilustrar su servicio a Dios es la partida. ¿Quién me lee esa? Para Pablo, la muerte era una liberación que le permitiría partir a la presencia de Dios, donde encontraría descanso y liberación. Amén. O sea, no estaba, ay, Dios mío, yo no me quiero morir. Ay, si yo me voy, ¿quién va a hacer esto? No, para él la muerte era una liberación. Iba para la presencia de Dios, donde él encontraría descanso y liberación. Por eso lo identifica como la partida. La otra metáfora que el apóstol Pablo usa para describir su servicio al Señor es la batalla. ¿Quién me lee esa? Lo que se enfatiza es Cumplir el esfuerzo y la perseverancia que exige el servicio cristiano. Batalla, ¿por qué una batalla? Porque se está enfatizando que hay conflicto, hay esfuerzo y hay perseverancia. Y todo eso lo exige el servicio cristiano. Si tú le quieres servir al Señor, te vas a exponer al conflicto. Si tú le quieres servir al Señor, tienes que ser esforzado. Si tú le quieres servir al Señor, tienes que perseverar en lo que Dios te ha llamado a hacer. Esta constante oposición espiritual, Pablo la expresaba de diferentes maneras, pero a pesar de todo podía mirar hacia atrás con la satisfacción de haber llegado hasta el final. Pablo consideró un honor haber sido llamado por Dios y aunque esto le acarreó innumerables dificultades, no escatimó entregar su tiempo, dones, talento, recursos y energía a servir al Señor tal como Él lo deseó. Amén. Así que estás en batalla, pues estás cumpliendo tu ministerio. La próxima metáfora que el apóstol usa es la carrera. ¿Quién me lee esa? En estos momentos, pasado con la tranquilidad de quien ha cumplido fielmente la tarea asignada. Fíjense cómo él dice, la carrera, he acabado la carrera. Está mirando, miró hacia atrás y dije, wow, todo lo que el Señor me ha permitido hacer. Gracias por la ayuda que me has dado para poder ser fiel a lo que me asignaste realizar. Y la otra metáfora que él usa es la fe guardada. Pablo había guardado la fe en los dos sentidos. ¿Cuáles? Había sido obediente a la palabra y la había transmitido con fidelidad. Fue obediente, pero también la transmitió tal y como era. Y segundo,
estaba listo para rendir cuentas a su Señor. ¿Estás listo para rendir cuentas a tu Señor cuando Él la demande de ti, hermano o hermana? Amén. Y la última metáfora que el apóstol usa es la corona. Pablo mira hacia el futuro con la confianza de que recibirá una corona. Dios ha prometido darle una corona a aquellos que terminan fielmente el ministerio que se les ha encomendado. Amén. La novena pregunta. ¿Quién le dará a Pablo esta recompensa? ¿Qué dice el versículo 8b? ¿A quiénes le dará recompensa? ¿Quién dará esa recompensa? Señor, pues. Muy bien. El Señor juez justo. No me la va a dar nadie. Me la va a dar solamente el Señor, que es el que va a evaluar la tarea que yo estoy realizando. ¿Quiénes más recibirán esta recompensa? De acuerdo al versículo 8c. ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué dice ahí? A todos los que aman su venida. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida. Ahora Pablo incluye a los demás, porque este pensamiento también tiene que llenar de consuelo a todas aquellas personas que, al igual que Pablo, sufren injustamente en este mundo y esperan la venida del Señor. El sufrimiento que por causa de Cristo tú y yo hemos tenido hasta ahora no será en vano. La razón por la que desean su venida incluye el hecho de que Él hará justicia a todos aquellos que por causa de su reino han sufrido un trato injusto de parte de hombres impíos. Tercero, amar la venida de Cristo nuevamente a esta tierra implica principalmente el deseo de que Él sea reconocido, vindicado y glorificado públicamente en este mundo que lo rechazó y que tanto necesita de su gobierno justo. Amén, hermano. Y cuarto, este amor por su venida se ha de manifestar sobre todo de una forma práctica. No se trata de fundamentalmente de asentir una verdad doctrinal, sí, yo creo eso, sino de vivir cada día de acuerdo con esta esperanza. Implica ajustar nuestro comportamiento con el tipo de justicia que Cristo establecerá en su venida. Y aquí voy a añadir algo. Yo puedo decir, sí, eso que Dios dice es cierto, pero ¿lo estoy haciendo? Ok, yo asiento en mi corazón una verdad doctrinal, pero yo tengo que vivir de acuerdo a esa verdad doctrinal que Cristo establecerá en su venida. Y por último, cuando esta esperanza está viva en nosotros, produce una influencia santificadora y al mismo tiempo nos ayuda a sostenernos frente a las pruebas y las injusticias que podamos sufrir en este mundo. Cuando tú cumples tu ministerio, sabiendo que Dios te llamó, sabiendo que Dios es el que te fortalece, sabiendo que no importa la persecución y la situación que tú estés pasando, tú estás esperando la venida de uno que va a venirte para llevarte eternamente con él, con esa esperanza viva. Eso produce una influencia santificadora. Me santifico, me separo para Dios, porque esto me va a ayudar a sostenerme y ante las pruebas y ante la justicia podemos permanecer fieles y seguir hacia adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Terminamos con esta pregunta. ¿Qué necesitas dentro de todo eso que se ha hablado? ¿Qué tú necesitas para cumplir el ministerio que Dios ha puesto en tus manos? Amén.